He dicho muchas veces, algo que voy a repetir también esta tarde. El cartel más revolucionario que yo he leído nunca, no lo leí en ninguna sede del PC, ni en la sede de ningún sindicato. Lo leí en la puerta de la iglesia del barrio Naranjo de Córdoba. El cartel decía lo siguiente: levántate y piensa. Dio en el clavo. Levántate, pero en vez de gritar, piensa. Yo no he encontrado ninguna consigna más revolucionaria que esta, y menos en estos momentos. Tenemos una tendencia en la izquierda, en sentido amplio, de ser muy narcisistas, de mirarnos en el espejo viendo las grandes palabras que decimos, revolución, proletariado, y ahí nos quedamos. Alguna que otra manifestación, alguna que otra protesta, y creemos que cuando hemos juntado 3, 4 o 5 mil personas, el régimen se va a venir abajo. No se vendrá así, nunca. Y no se vendrá nunca si la gente que tiene que enterrarlo no se pone a pensar, sin prisa, pero con la determinación de formar una fuerza que sea un contrapoder que se enfrente al poder. Y la primera gran equivocación que tenemos es pensar que el poder es Mariano Rajoy. Tremendo error. El poder es el Banco de Santander, el Bilbao Vizcaya, la CaixaBank, Enagas, Gas Natural, las empresas multinacionales españolas, telefónicas. Y mientras sigamos pensando que el poder es Mariano Rajoy, no vamos a dar ni una en el clavo. El poder es el poder económico. Mariano Rajoy es el riñón que mueve el poder económico. Pero Alberto ha dicho algo que yo le voy a sacar la punta. Cuando se advierte que el peligro para el sistema es que se hundan los dos grandes partidos, está diciendo que cada uno de ellos es la cara de la misma moneda. Exactamente lo que estamos haciendo. Y todavía nos seguimos empeñando desde fuerzas políticas, desde los sindicatos, en intentar establecer una diferencia radical entre ambas formaciones políticas. Tremendo error, tremendo disparate. Son como el poli bueno o el poli malo, y a las pruebas me remito. El mayor atentado últimamente que ha habido contra el pueblo español fue la reforma de la Constitución en su artículo 135, por el cual el pago de la deuda es preferente a cualquier otro pago. Fue una iniciativa de Rodríguez Zapatero que secundó Mariano Rajoy. Pues bien, camaradas y amigos, hasta que no pensemos y reflexionemos que realmente estamos frente a un poder que tiene dos caras, la amable, la del poli bueno, y la dura, la del poli malo, nosotros nos movilizaremos, haremos manifestaciones, pero estaremos equivocándonos una y otra vez y nunca saldremos de un ladrillo, como si estuviésemos bailando un chotis totalmente inútil. Y esto viene a la introducción que quiero hacer. Yo cada día creo más en la serenidad, que es analizar, organizarse y golpear. Y golpear cuando hay que golpear haciendo daño al poder. Y cuando digo al poder, estoy diciendo que las elecciones hay que hacerlas, pero que no confiemos con que unas elecciones cambien el poder, sino eso puede ser un paso
porque si no damos el siguiente paso, el poder electoral conquistado termina por ser algo al servicio del poder económico. Esa preocupación mía es desde hace mucho tiempo. Serenidad a la hora de pensar, pero serenidad y memoria, mucha memoria. Vamos a ver. Ha habido dos momentos en la historia reciente de España en que el pueblo español ha sido engañado, abducido, toreado. Dos. Primera, la transición. A mí me llamaba la atención entonces, y lo tengo escrito en el año 77, como con la palabra democracia y los partidos políticos, incluido el mío, de mi alma y corazón, incluido el mío, decían que la democracia lo arreglaba todo. Y recuerdo una intervención en la que se decía: compañeros y camaradas, la democracia es un marco en el cual podemos seguir peleando sin que nos metan directamente en la cárcel, pero ya está. Sin embargo, en la mentalidad se instaló la idea de que la democracia era igualdad y justicia social. Ya lo tenemos, no es así. Transición. El segundo engaño del pueblo español en el cual cayó, inducido por determinadas fuerzas políticas, esta vez en ellos no estaba el PC, fue la Constitución Europea, Maastricht. Maastricht fue un disparate en el cual cayeron los dos sindicatos mayoritarios. Lo que está pasando ahora mismo está en el Tratado de Maastricht. Europa, 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 Europa. Aquí tenéis Europa. Esta es la Europa de la moneda única. Esta es la Europa de unos estados que van camino de ser estados cuasi fallidos. Grecia, Italia, Portugal, España. Estados que ya son incapaces de cumplir con sus obligaciones constitucionales. Estados, y esto es tremendo, en los cuales se está abriendo paso una nueva visión de las relaciones de producción, que es la falta de derechos de los trabajadores. Sindicalistas que estáis aquí, si lo que está pasando en nuestro país os lo dicen hace 15 años, no os lo creéis, pues ya está ocurriendo. Viendo en televisión, trabajo 12 horas y me pagan 8. Pusieron en la calle aquella cajera que se quejó de los carritos que ocurrió cuando el SAC entró, la han echado porque se ha quedado embarazada. Eso es la pérdida de todos los derechos. Eso es un golpe contra la Constitución. Esa es la realidad. Y no hay otra. Esta realidad es dura, terrible. Son fuertes, muy fuertes. Y el problema que planteamos en nuestro libro es cómo, siendo nosotros tan débiles, tan pocos, podemos con la serenidad y la tranquilidad organizarnos para devolver el golpe. A mí me gustan las manifestaciones, pero estoy acostumbrado cada vez que en Córdoba se organiza una protesta, estamos más siglas que personas. Esto es verdad. No nos engañemos. Nos pasa como la ardilla que se mueve, salta arriba, va y viene, ¿y qué hace? Y es muy de agradecer a las personas que se mueven, que luchan. Pero hay que decirles: ¿por qué no os paráis un momento a organizarnos todos serenamente para crear una fuerza que dé el poder? ¿Por qué no podemos pensar? ¿Por qué no podemos crear un contrapoder ciudadano donde estén los de izquierdas? Pero quiero ser rotundo, y los que no son de izquierdas también, porque también están en estos momentos pasándolo mal. Esa es la clave. Porque si pensamos que solamente los de izquierdas van a cambiar el país, os digo que eso no va a ocurrir nunca. Jamás.
La clave está en cómo conquistamos a esa inmensa mayoría de ciudadanos que lo están pasando mal, que no lo entienden, y nosotros con nuestra inteligencia, nuestra serenidad, nuestra tranquilidad, nuestra capacidad para explicar, somos capaces de que vayan sumándose al cargo. Porque si no lo hacemos, vendrá el fascismo. Si no ganamos a esa mayoría, vendrá el fascismo. Porque el fascismo ocurre y se presenta siempre en momentos de crisis, con un lenguaje aparentemente revolucionario, que llama a los trabajadores y terminan por creérselo, si no ocupamos ese espacio. Y así surge la idea de escribir sobre la Tercera República. Particularmente yo he tenido un miedo espantoso cuando en la izquierda se habla de la República. Me da miedo. Y voy a explicar sinceramente por qué. En las manifestaciones está ondeando la bandera tricolor. Cada vez hay más banderas, ¿es verdad? Cada vez hay más ataques e insultos al rey, es verdad. Pero si la República es agitar la bandera y atacar al rey, yo que me borren de esa República. Porque eso es un entretenimiento en el que en el toreo tomamos el capote y el toreo del poder nos está toreando una y otra vez. No ser republicano por agitar una bandera tricolor o meterse con el rey. El republicanismo es un concepto político con ideas, con valores, con comportamiento, con actitudes de ciudadanos que quieren tener el protagonismo. Esa es la República. Por eso los primeros capítulos del libro empiezan por explicar de manera clara, gracias a Carmen, que en mis farragosos textos ella ha tenido el arte y la gracia de hacerlos claros y asequibles. El republicanismo viene de muy lejos. El republicanismo es la idea de la igualdad, de los derechos y de los deberes de la ciudadanía, del derecho a ese trabajo, del sentido de lo colectivo, de la defensa de lo público, de la democracia estricta, del sentido de la responsabilidad, de la electividad de los cargos políticos, empezando por el jefe del Estado. Y en el libro se habla de la historia de las dos repúblicas, brevemente, pero para que el gran público sepa cuáles fueron los errores, las equivocaciones y los grandes aciertos de las dos repúblicas que hemos tenido anteriormente. Porque eso no se sabe. No se sabe. Y nos creemos que cuando enarbolamos la bandera de la República, estamos enarbolando una bandera de izquierda. ¡Que no! Que en la Segunda República Española hubo 2 años de gobierno de la derecha. Y eso no se quiere decir, pero hay que saberlo. ¿Por qué? Porque la República es algo más que la bandera. Eso es lo que justifica primeramente el porqué la República. Pero ¿qué es la República? En el libro nos atrevemos a exponer lo que a nuestro juicio debe ser la Tercera República. No pretendemos tener la razón. Lo único que queremos es lo siguiente: desafiar a la gente a que empiece a pensar que el republicanismo no puede estar todos los santos días del año organizando actos y celebrando la Segunda República. Ya está bien. Hay que hablar de la Tercera. Yo ya me niego a hablar de la Segunda República. De pasada. Hay que hablar de la Tercera. Estar todos los días engolfados recordando lo que pasó en la Segunda República es lo que quiere el poder, entretenernos. Hay que intentar llevar el espíritu de la primera y de la segunda a estos años de hoy. ¿Y eso qué significa? Que hay que decir en qué consiste la República para nosotros. Y en el libro se desarrolla eso en 7 capítulos. 1. República es derechos humanos, pero especificando el qué, no solamente derechos humanos, sino cómo se hace eso. República significa
radicalidad democrática, leyes sobre la participación ciudadana, la ley del referéndum, por supuesto que la elección del jefe del Estado y no que haya un rey, pero al ser defensores de un presidente estamos quitando al rey del medio. No gastemos nuestras energías en criticar a alguien que yo sé que es impresentable. Dejarlo, no gastar fuerza, darle el billete en el AVE y ponerlo en la frontera, pero no gastéis más, no gastéis más. Todo el día endolzado, creyendo que estamos haciendo república por atacar a los Borbones. Estamos perdiendo el tiempo. Hay que pensar en las ideas de construir la siguiente república. República laica, separado el Estado de la Iglesia. República austera. Hemos tenido valor, esta señora y yo, en hablar de austeridad con lo que está cayendo. Pero es que lo que está cayendo no es austeridad, son recortes. La austeridad significa que la humanidad tendrá que vivir de otra manera para que podamos vivir todos. Significa que hay que gastar lo justo. Significa que hay que acabar con los gastos suntuarios. Significa que la educación, la salud, la cultura y el trabajo son indispensables. Y que eso significa, y aquí está la gran revolución, que la economía se tiene que poner a las órdenes de ese objetivo y no al revés. Quiero decir, y el compañero economista y camarada lo sabe, el esfuerzo de los seres humanos no está al servicio de que la economía crezca, sino que la economía sirva para que los seres humanos tengan trabajo. Ese es el cambio. Ese es el cambio republicano. Esto significa que hay que hablar del concepto austeridad. No se puede concebir un Estado donde se haya aeropuertos en los que no se monta nadie. Y me vais a permitir, camaradas madrileños, que lo que ha pasado con los Juegos Olímpicos me parece muy bien. No se puede mantener esa política que yo llamo faraónica. Yo he sido alcalde y sé cuáles pueden ser los trucos. Se hace el mejor hospital de España, pero después no hay médico ni sanitario ni atención para mantenerlo. Significa que podemos hacer de otro aeropuerto, el de Castellón, o un palacio de congresos que va el rey y lo inaugura, y toda la gente dice, tenemos el edificio más grande del mundo. No sirve absolutamente para nada. Esa visión faraónica, la austeridad la tienen que combatir. Y combatir con austeridad significa que la cultura no son grandes acontecimientos de grandes conciertos para grandes masas, sino que la gente empiece a degustar en principio la música con distintas actitudes en determinados lugares con participación democrática. Por eso definimos que una de las ideas de la República es la austeridad, que los impuestos se paguen, que se gaste razonablemente y que haya un control sobre ese gasto. Y es más, la palabra austeridad la defendió en dos asambleas uno que fue un gran secretario general del Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, cuando le dijo a los trabajadores, frente a la crisis, austeridad, y no es que perdáis el empleo, sino que penséis en otra manera de vivir. Los trabajadores no pueden soñar en vivir como viven los ricos, tienen que crear un mundo distinto en vez de soñar en cómo viven los ricos. Mientras a los que aspiren los trabajadores es a vivir como el rico, no todos pueden hacerlo. Los trabajadores en un momento el movimiento revolucionario fue revolucionario porque lo que quiso fue cambiar al mundo y decirle, imaginaros un diálogo supuesto donde el trabajador le dice al burgués, mire usted, yo quiero un mundo en el que usted como ser humano viva tan feliz como yo, pero usted no sea el propietario de los medios de producción, cosa
pellizco de la tarta del pastel que usted tiene, porque eso significa aceptar el pastel. Cuando nos lanzan la política de que el crecimiento económico es fundamental para crear empleo, estamos cayendo en la trampa. Y si no, que me excomulgue el camarada economista. El crecimiento económico o está al servicio de otras cosas o no está el crecimiento económico. Y sobre todo, si no incide en el desarrollo de la propia naturaleza. Hablamos, entre los 7 ejes, el problema de la paz. Y nos atrevemos a plantear otra visión del ejército, distinta a la actual. Por supuesto que hablamos de la OTAN y de las bases, con prudencia. No nos gusta gritar mucho. ¿Cómo podemos poco a poco ir superando ese escollo? ¿Cómo podemos ir planteando la idea de la paz en la gente? Desde los informativos, desde los juegos que la gente consume con avidez, juegos de violencia. Desde la paz, no como ausencia de guerra, sino como sociedad justa. Quitémosle a los militares el concepto de la palabra seguridad. La sociedad segura no es una sociedad armada, es una sociedad con justicia social. El concepto de seguridad es civil, nunca es militar. La historia nos demuestra que al final de los 7 ejes planteamos el Estado federal. Caemos en la trampa muchas veces, sobre todo por Cataluña. Los catalanes, camaradas, la burguesía catalana, a ver si aquí, la burguesía catalana desde Cambó, desde Pujol y más, y desde, ¿qué diría yo?, desde la época de los dinosaurios, siempre ha hecho lo mismo. Ha amenazado, porque evidentemente Cataluña, desde mi punto de vista, es una nación, no pasa nada, ha amenazado para obtener los beneficios correspondientes. Y esta vez a más se le ha ido el juguete de las manos. Se le ha ido. Porque la cantidad enorme de gente que cree de buena fe que la Cataluña independiente van a vivir mejor, si eso ocurre, al año siguiente están pidiendo la cabeza de más. Y os recordaré un hecho histórico. Año 1651. Cataluña se separa de la corona de España. Y no digo de España, porque entonces el concepto España no existía. Se separa de la monarquía de Felipe IV, a la misma vez que se separa Portugal. Se separan y los catalanes viven 11 años de independencia. Y se pusieron bajo el patrocinio de Francia. Cuando vieron cómo los trataba Francia, volvieron a suplicar volver a la corona de Felipe IV, que ya era suplicar, pero volvieron otra vez. Tranquilidad en entrar en esa guerra de españoles contra catalanes, trabajadores contra burgueses. Eso es en el mismo bando están el capital alemán, el capital francés, el capital catalán, el capital madrileño y el capital vasco. Y el que no lo crea, que se tome un mes en leer Historia de España. Bastarían ya mis palabras y lo vería claramente. Pues bien, planteamos la visión de un Estado federal. ¿No os ha llamado la atención que hasta Esperanza Aguirre haya abierto un portillo interesante que nosotros tenemos ya olvidado de puro sabido, pero alguien de esa derecha, Cheli, chulapa, castiza, madrileña, haya planteado que el problema tiene una enjundia, es señal de que algo está ocurriendo? Ella, de derecha, está pensando con la cabeza. Muchos no tienen cabeza para pensar en lo que está pasando. Y la última línea. Nosotros somos parte de Europa. Un servidor, cuando toda la fiebre del europeísmo de la década de los 90, todos los ojos puestos en blanco
hablando de Europa y Maastricht, yo siempre decía una cosa muy humilde: yo soy europeo, de siempre, por haber sido español. Yo formo parte de Europa. Otra cosa es el régimen de Franco, que fue un momento de la historia de España. Pero aquí ha habido europeos, hemos tenido, por ejemplo, sabíamos que Blas Infante, el padre de la patria andaluza, ya plantea antes que el mercado común europeo la necesidad de un mercado común europeo. Un español, un andaluz. A ver si conocemos un poquito más nuestra historia para que no nos vendan mercancía choriza, mercancía barata. Pues bien, somos ahí, estamos ahí, pero estar en Europa no significa estar en la Unión Europea esta. Ojo, porque confunden. Una cosa es Europa y otra cosa esto, que es un artilugio tremendo. Pero no se puede gastar el tiempo en eso. Nuestra salida es Iberoamérica. Pero no con el tradicional discurso que él dice, los países de la tradicional España, y no. El trato con ellos es de tú a tú y de igual a igual. No somos más importantes que ellos. Iberoamérica, la diplomacia española tiene que volcarse a tener relaciones económicas, sociales, políticas, culturales con Iberoamérica. Si hasta cuando, y el ejemplo al principio se estará extraño, hasta cuando un partido político que tiene 2000 años de existencia, como es la Iglesia Católica, en un momento determinado elige a uno de los suyos de América y está diciendo las cosas que está diciendo, es porque entiende perfectamente dónde está el futuro. La vieja Europa ya no tiene nada que decir, por desgracia, ya lo ha dicho todo, se acabó su título. Por tanto, cojamos de esa fuente de vida que está viniendo de América para relanzar Europa. Pues bien, esto es lo que planteamos en el libro, y con una última consideración. ¿Cómo? Y hablamos del proceso constituyente. La primera vez que se utilizó el proceso constituyente fue un escrito que apareció en el año 2002 en el diario El País, el 6 de diciembre de aquel año, pagado. Era un manifiesto por la Tercera República firmado por la Unidad Cívica por la República. Y allí se hablaba del proceso constituyente. Seré breve. Cuando Rubalcaba dice que hay que cambiar la Constitución, a mí me da miedo. Voy a explicar por qué. Mirad, camaradas, toda Constitución tiene dos sentidos, dos significados. Uno es la Constitución formal, es decir, en el caso de la Constitución española, 169 artículos. Es decir, lo escrito. Pero hay otra Constitución, que la saben muy bien los profesores de Derecho Constitucional, que es la Constitución material. ¿Y qué es la Constitución material? El conjunto de fuerzas económicas, sociales y políticas que hacen posible que se cumpla o hacen posible que no se cumpla. ¿Quién fue la Constitución material de la Constitución española? El poder económico. Por eso no se está cumpliendo. Si mañana el poder permite que haya otra Constitución y nos pilla a nosotros con la bandera republicana cantando y hablando y no nos hemos constituido en poder material, será una Constitución parecida. Y a mí particularmente me da miedo que cuando el rey le resulte inservible, por lo que sea, y cuando el príncipe le resulte inservible, el poder cambie de manijero, cambie de capataz y nos traigan una república hecha a su medida. Hago la advertencia: sería la tercera vez que engañarían a este pueblo. Por eso este libro dice sí, la república, pero esta. Y si no le gusta esta, vamos a discutir. Pero por favor, vamos a plantear ya una propuesta de república nuestra. La palabra república por sí sola no dice nada, absolutamente nada. Hay que llenarla de contenido. Y le digo a los colectivos republicanos,
que, lo siento, llevan ya años discutiendo por quién tiene las esencias republicanas, y discutiendo, que hagan el puñetero favor de sentarse a discutir sobre qué propuesta tienen de constitución. Pero camaradas, los que estáis aquí, no tenéis que ir muy lejos, ni siquiera comprar el libro. Vuestro partido, nuestro partido, el Partido Comunista de España aprobó hace 2 años en una conferencia nacional una propuesta de república muy parecida a lo que figura en el libro. Y ya la tenemos. Así que la próxima vez, cuando vayamos con la bandera republicana, vayamos con el texto de lo que significa república. Si no, le haremos dado un paseo al trapo, está muy bien, se oleará, pero no sirve absolutamente nada. Y ahora, en terminar, yo no sé cómo está concebido esto. Todo lo más tardar a las 7 de la tarde, Carmen y yo tenemos que salir por esa puerta sin que nos pare ni Cristo. Por una razón, porque tenemos que coger un tren. Entendedme, ¿eh? Cuando digo sin que nos pare ni Cristo, también hay que decir la Virgen María y Santa Madre. Ahora, es costumbre, teniendo en cuenta la hora, son las 6, que puede haber un pequeño coloquio. Ahora bien, si hay coloquio, no hay firma de libro. Yo encantado, porque no me gusta firmar libro. Si hay coloquio hasta la hora, y que nadie me pida que firme un libro. Justo, es justo, es justo. Un momento. Me dice el camarada editor de Drogas que hay la ruina. Un momento. Vamos a hablar claro. Si alguien compra el libro porque está mi firma, yo le agradecería que ni lo comprara y se fuera. Esto está para leerlo. Pero para guardar la firma de Julianita y por eso que lo firme, me parece ridículo. Eres el puto amo. Bueno, tenemos una hora, es verdad que hay que hacer un coloquio, pero vamos a dar 10 minutos. Sí. Son preguntas simplemente, no reflexiones.